Estreno este viernes 6 de enero a las 9:30 de la noche, solo por Promovisión, la televisión que va contigo. Este es tu espacio publicitario. Incrementa tus ventas con nosotros. Promovisión. Contáctanos al 948-1111. Somos la mejor opción tanto peninsular como localmente, llegando a un gran auditorio gracias a nuestra amplia cobertura. Promovisión, la televisión que va contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Las Palabras Clave. Les saluda con mucho gusto Carmen Garay y les agradezco que nos estén sintonizando en el canal 29 de Cable Más en esa señal de Promovisión. Gracias a todos los que nos sintonizan. Queremos invitarles a que nos acompañen la próxima hora completita, porque en este programa hoy tenemos invitados especiales. Tenemos padrinos de lujo y les invitamos a que estén con nosotros. Déjenme decirles que en este programa es muy importante su participación. Nuestros invitados estarán dando a conocer sus opiniones, sus comentarios acerca de determinados temas, determinadas palabras clave de un tema. Esas palabras son la ruta crítica para llegar a una mejor comprensión de los mismos. Entonces les invitamos a que estén con nosotros y participen. En estos momentos aparecerán durante todo el programa las vías de comunicación, teléfonos, correo electrónico, no tienen salvación, miren, ahí están apareciendo, Facebook, Twitter, correo electrónico, en fin, hasta teléfono vamos a tener listo para ustedes para recibir sus comentarios y sus sugerencias a lo largo del programa. El tema de hoy es Proceso Electoral 2012 y nuestros invitados estarán desarrollándolo a lo largo de esta hora. Nos acompañan esta noche una mujer que fue diputada local, diputada federal, senadora, presidenta del PRI a nivel local, presidenta también del Partido Revolucionario Institucional a nivel nacional, y le agradecemos mucho que esté con nosotros, quien fue la primera mujer gobernadora del estado de Yucatán. Dulce María Sauri, buenas noches. Muy buenas noches, Carmen. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros, ya lo pudieron ver hace un momento en el cuadro, ¿verdad? Está con nosotros un hombre que fue alcalde de Mérida, diputado local, senador, y se constituyó en el primer gobernador de un partido de oposición en el periodo 2001-2007, un gobernador emanado del PAN. ¿Cómo está, Patricio Patrón? Buenas noches. Buenas noches, Carmen. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Este programa es un programa de divulgación de ideas. Aquí no vamos a ver que se estén peleando nuestros invitados, ni mucho menos. Estarán conversando y dando sus opiniones acerca del tema y las palabras clave que hemos propuesto. Nosotros hoy quiero decirles que tenemos, ya vieron ustedes las vías de comunicación, y el tema general de hoy, programa inicial, es el proceso electoral 2012. Este tema y este programa estará dando cuenta de un tema que está ahorita en la agenda periodística local, nacional, y bueno, pues como este programa del proceso electoral 2012, tendremos seguramente muchos otros programas. En este programa inicial, la primera palabra clave es organización, porque a partir de la reforma electoral de 2007 se empezaron a generar una serie de cambios y de transformaciones de cómo hemos visto los procesos electorales. Entonces, ahorita que estamos hablando de elecciones concurrentes en el estado de Yucatán, bueno, pues sí nos genera mucha inquietud saber cómo se organizan elecciones que son de estas características. La primera en tomar la palabra, son 2 minutos por turno, es la licenciada Dulce María Sauri. Dulce María. Bueno, la primera característica de este proceso es precisamente la concurrencia, y en materia de organización significa que tiene que haber una coordinación entre el IFE y el IPEPAC, que es el órgano local responsable de esto. Bueno, en este caso, hay que prever que se van a instalar 2.300 casillas en Yucatán, y si no hay una coordinación adecuada entre ambas instancias, estamos hablando de que por cada una de ellas tendrá que haber una mesa receptora para la elección federal, otra para la elección local. No quiero ni imaginar si físicamente van a estar en distintos lugares, quiero pensar que van a estar en uno mismo. En líneas generales, vamos a tener necesidad en lo local de 13.800 personas que sean entre presidente, secretario y auxiliar en la casilla electoral, más la representación de los partidos políticos, que son 8 los que tienen derecho a nombrar en Yucatán.
un ejército de más de 23,000 personas en las casillas electorales. Duplíquelo por lo federal. Quizá la pregunta más sencilla de responder sería ¿por qué no se coordina bien el IFE y el IPEPAC? Lo pudieron hacer, la ley local lo prevé. Sin embargo, debieron haberlo hecho antes del 31 de agosto. ¿Por qué? Yo creo que la segunda observación es la característica del dinero. Aquí hay un problema de debilidad del IPEPAC, que recientemente, ni más ni menos, de 265 millones de pesos del presupuesto, le recortaron y le dejaron solamente 195 millones. Y precisamente le quitaron el dinero en donde más duele, todo lo que se necesita para organizar el proceso electoral. Licenciada, pues ahorita con este primer panorama que nos plantea, pues el dinero juega un papel muy importante. Seguramente ahorita las personas que nos están viendo, está listo ya el contador para Patricio Patrón. Adelante, Patricio. Bueno, sí, ya lo dijo Dulce María, el problema de la coordinación, la situación de un enorme ejército de ciudadanos, de funcionarios que van a tener que participar y la necesaria coordinación, que ya empezamos mal. Ahí no se ha dado la coordinación que se debería, por cuestión económica, por cuestión de transparencia, de claridad en las mismas elecciones. Hubiera sido mucho mejor una mayor coordinación entre el IFE y el IPEPAC. Desgraciadamente, ahí ya es la primera preocupación. Si a esto le sumamos la cuestión del dinero que también se le está haciendo, se está escamoteando al IPEPAC, la situación ciudadana de los miles de personas que van a ser o funcionarios o representantes de los partidos, pues también ahí hay otro foco. Yo diría también como palabra preocupación por estas elecciones. Preocupación no tanto por el IFE, no tanto por la parte federal que ha demostrado solvencia el IFE, sino por el IPEPAC, que desgraciadamente no ha demostrado la misma transparencia, la misma equidad en el manejo de las elecciones. Ojalá que el 1 de julio sean los ciudadanos, bueno, y antes también, porque no solo es en la elección, es el día electoral, es también antes, durante la elección, cuánto se gasta, cómo se hacen las campañas, todo esto que está reglamentado, que muchas veces se viola la ley desde el inicio. Entonces necesitamos que existan autoridades que vigilen desde el inicio, desde hoy ya, hasta el 1 de julio, que tengamos elecciones democráticas donde los ciudadanos elijan a su autoridad. Y tengo ciertas dudas, o muchas dudas, acerca del IPEPAC. Pues agotó en menos del tiempo. Muchas gracias, Patricio. Por lo visto, ahorita lo que aportan tanto la licenciada Sauri como Patricio Patrón es una preocupación por la forma en que se están dando estas coordinaciones, además de que es indispensable ver cómo se va a estar supervisando este proceso concurrente y la transparencia con la que se ejerzan los recursos. Pues tenemos ahora, después de esta primera palabra, un corte comercial y regresamos con más aquí en Palabras Clave. Llámenos, comuníquense con nosotros. Te esperamos en tu programa VIP, donde te llevaremos todo lo ocurrido en los eventos y acontecimientos de las celebridades y personalidades más destacadas de la sociedad. No te lo puedes perder, todos los lunes 7:30 y miércoles 7 p.m. por Promovisión. Este es tu espacio publicitario. Incrementa tus ventas con nosotros. Promovisión. Contáctanos al 948-1111. Somos la mejor opción tanto peninsular como localmente, llegando a un gran auditorio gracias a nuestra amplia cobertura. Promovisión, la televisión que va contigo. ¿Qué tal? Les saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Yucatán. Nuestros reporteros siempre están en el momento justo en que se genera la noticia de interés local y sus notas son presentadas por los conductores Arturo Lupercio y Paulina Alarcón con la frescura y seriedad propias del periodismo. Every day I'm shuffling,
Todo lo referente a los artistas del momento, llevándote en exclusiva videos, top 5, presentaciones y conciertos, donde lo mejor de la música estará en tensión. No te lo pierdas lunes 7 p.m. y miércoles 6:30 p.m. por Promovisión, la televisión que va contigo. Conocer un programa de otro nivel por el canal 29 de Promovisión, donde encontrarás temas juveniles muy interesantes, solo aquí en Otro Nivel. Les comentaba al inicio de este programa que tenemos vías de contacto para todo nuestro público. El número telefónico es el 948-1111. Ténganlo presentes y comuníquense con nosotros. Es tiempo de ir con la segunda palabra clave y si les parece, pues ahora inicia Patricio Patrón para hablarnos de los aspirantes en este proceso electoral. Es decir, las personas que ahorita son precandidatos, que tienen ese carácter y que serán candidatos, aunque algunos todavía no saben si son precandidatos o candidatos, pero por favor, corre el tiempo de Patricio Patrón. Bueno, pues eso ya se va definiendo. Aquí en Yucatán es una elección con dos candidatos, con dos partidos contendientes principalmente. A nivel nacional es con 3 partidos. A nivel local ya hay un partido que ha decidido sus candidatos. Por otro lado, mi partido todavía está en la contienda democrática. De hecho, hay preguntas que se nos hacen de por qué no ya nombramos a alguien. Hay desesperación por ese lado y hay que entender que hay un proceso democrático que se tiene que cumplir y que tiene que ser un ejemplo para poder después salir precisamente a pregonar democracia, a pregonar las ideas del Partido Acción Nacional. A nivel nacional, pues ya hay 2 candidatos a la presidencia de la República. Mi partido también nuevamente está en un proceso electoral que esperemos que el 5 de febrero se defina, aunque pudiera haber una segunda ronda, y ya entonces tener a los candidatos que van a contender y que los ciudadanos tendrán que elegir entre ellos y entre sus partidos para emitir su voto y decidir qué gobierno queremos para México, qué gobierno queremos para Yucatán, a quiénes queremos para legisladores, porque es muy importante. A veces se centra la discusión nada más en presidente de la República, gobernador o presidentes municipales y nos olvidamos de los diputados, de los senadores que juegan un papel sumamente importante y que tienen que ser auténticamente otro poder para lograr que la división de poderes de nuestro país sea una realidad. Creo que estamos ante la gran oportunidad de recuperar tiempo perdido, de lograr que los ciudadanos elijan bien, elijan conscientemente, elijan como adultos razonadamente quienes nos van a representar. Gracias, Patricio Patrón, just in time, justo a tiempo. Dulce María, por favor, ¿qué nos puede decir a propósito de los aspirantes en este proceso? La primera cuestión es que por el cambio de calendario electoral, conste que todavía empezábamos. Ya está. Por el cambio de calendario electoral, precisamente desde hace 2 años, cuando entraron las actuales autoridades, empezaron en los pueblos, en los municipios, en el estado, a perfilarse los aspirantes, o sea, son aspirantes de tiempo atrás. La segunda cuestión es el efecto de la concurrencia. Los partidos políticos tienen la oportunidad de distribuir entre sus aspirantes candidaturas a gobernador, diputados, senadores, presidentes municipales, candidatos a regidores, a diputados locales. Es decir, hay mucho. En ese sentido, ayuda a evitar los conflictos internos. Y por otro lado, también los partidos tienen que ser muy cuidadosos, porque si se equivocan y eligen mal a su candidato o candidata, esa persona tiene oportunidad de abrirse paso por otro partido político que le pueda brindar el registro. Entonces, hay que verlo con mucha atención y cuidado. Pero también es muy larga la espera para los aspirantes, bien sea precandidatos únicos, como se les nombra, o bien sea candidatos ya porque tienen su registro formal del partido, o bien porque tengan su contienda el 5 de febrero. Todos ellos, en el caso de Yucatán, hasta el Viernes Santo, el 6 de febrero, van a comenzar la campaña electoral. Y en el caso de los candidatos a presidentes municipales y diputados locales, todavía más tarde, hasta el 29 de abril. Es decir, el 6 de abril empiezan candidatos a gobernador y el 29 los demás. Pero nos la vamos ingeniando, bueno, es la percepción también de
según se da a conocer en la opinión pública, de que esa condición de veda, por así decirlo, pues tiene también sus asegúnes, ¿verdad? Se van generando muchas alternativas de estar constantemente con una exposición mediática, ¿no cree usted? Como cualquier veda, incluyendo la de mero y de la langosta, siempre hay maneras de evitarlo. Pero yo creo que esta es una experiencia muy interesante, porque por primera vez la legislación electoral específicamente establece una serie de restricciones. Entonces, hay cuando menos una zona gris, donde hay en entredicho, vamos a decir, si están o no actuando conforme a la ley. Pues ojalá que esa zona gris no se vuelva tan negra que nos haga tener ciertas suspicacias a propósito de este proceso. Yo creo que emanado de esta pregunta, de esta palabra clave, vendría a colación otra que también está en la agenda periodística y que genera inquietud ahorita muchísimo más que antes, y es la relativa a las intromisiones que puede haber en este proceso electoral, no solo en la designación de los candidatos o precandidatos, sino también ya directamente en lo que será la contienda, en la jornada electoral y la forma en que se resulte un ganador. La palabra clave que sigue es intromisiones en el proceso. Dulce María Sauri. Mire, las más conocidas son las de los funcionarios de alto nivel. Puede ser el presidente de la República, los gobernadores de los estados, que por ley y por moral pública deberían abstenerse de intervenir en los procesos. No ha sido así necesariamente. Las más efectivas son de aquellos poderes llamados ahora poderes fácticos, que tienen que ver con los medios de comunicación, que tienen que ver con las iglesias y que en un momento dado pueden inclinar la balanza a favor o en contra de un candidato. Lo vimos en el 2006. Las más temidas son las que tienen que ver con el crimen organizado, que esta es una cuestión muy compleja, muy difícil, pero que es necesario al menos encender la luz amarilla de alerta. Y está ahí el tema del dinero sucio. Y cuando hablo de dinero sucio, quisiera hacerlo en un sentido amplio. Tan dinero sucio es el que proviene del crimen organizado y que se sospecha, que no se ha probado, que ha jugado papel en algunas elecciones, como el dinero que proviene de los fondos públicos. Y el problema central tiene que ver con los excesivos gastos de campaña, esos que no son supervisados por la autoridad electoral en forma efectiva, esos que no evita la autoridad electoral que se ejerzan, porque quien recibe esos recursos está comprando un compromiso que luego va a tener que devolver, como si gana la elección, a través de contratos con precios inflados o a través de personas que no tienen ninguna capacidad para el cargo, pero a los cuales los tienen que nombrar. Por eso el tema del dinero sucio es fundamental para atacar y evitar que se apodere del proceso electoral en su conjunto. Usted mencionó intromisiones, que son indeseables en el caso de los gobernantes. ¿Ustedes tuvieron intromisión? ¿Usted tuvo intromisión en su proceso en el momento que le tocó vivir? No estuve en condiciones ni de ánimo, ni de convicción, ni la legislación electoral de entonces favorecía que hubiese una intromisión. Me parece que no lo hice. Puede haber percepción ciudadana de que sí lo hice, pero creo que no lo hice. En mi caso también hicimos un esfuerzo muy grande para que el gobierno no fuera partícipe en las elecciones. Dejar que los ciudadanos fueran los que eligieran, y bueno, esa fue la intención del gobierno del Estado, o de un servidor por lo menos. ¿Qué opinión le merece la intromisión que pueda haber de diferentes instancias? Hablaba la licenciada Sauri del crimen organizado, según se ha planteado, de otro tipo de financiamientos. Bueno, creo que estuvo muy claro el señalamiento, la intromisión de los gobiernos, la de los poderes fácticos y también la del crimen organizado. Hay un problema grave que es el excesivo gasto de las campañas, los millones de pesos muy por encima de lo que dice la ley que se gasta en las campañas, la clara intención de compra del voto, y no hay manera que un gobierno sea un gobierno al servicio de la sociedad cuando compra al ciudadano, cuando considera como menor de edad al ciudadano y le compra el voto como si fuera una mercancía. Ahí ya deja de haber el compromiso de ser un servidor público, de ser un empleado del ciudadano, y pasa a sentirse uno el dueño de la ciudad y de los ciudadanos. Y yo creo que
en este problema del gasto excesivo en las campañas es donde después vienen los malos gobiernos, los gobiernos comprometidos ya con constructoras, con una cantidad de dinero que tienen que dar, con cervecerías, con poderes dentro de los municipios, a veces dentro de los estados, que están causando un grave daño a los municipios, al estado y a todo México. Urge, y no solo de reglas, que como bien decía Dulce María, son muy fáciles de darles la vuelta, urge un compromiso nacional de que rompamos con esas maneras de hacer política que nos están dañando muchísimo. Es por el bien de todos. Urge que las campañas cuesten lo que deben, lo que marca la ley. Porque la verdad es que cuando haces un pacto con el diablo, a final de cuentas el diablo viene y te lo cobra. Ese es un problema. Y me quedo pensando una cosa, Carmen, en respecto a la intromisión en mi gobierno en las elecciones. Precisamente por no querer entrometerme, renuncié al gobierno del Estado. Así es. Bueno, pues vamos a regresar con las siguientes palabras. Vamos a tener en la segunda media hora el desahogo de todas las inquietudes que ustedes tengan, las mías también, porque ahorita me llamó la atención que se hable de gastos excesivos y son precisamente el PRI y el PAN los que suelen ser los partidos sancionados por excederse en el gasto del dinero que se les destina para los comicios. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más palabras clave. Todas las noticias del espectáculo, invitados, cortometrajes y muchas sorpresas más las podrás encontrar aquí en Enlace TV. Acompaña a nuestros conductores Brenda Cruz y Rigel Alonso de lunes a viernes por Promovisión, la televisión que va contigo. Este es tu espacio publicitario. Incrementa tus ventas con nosotros. Promovisión. Contáctanos al 948-1111. Somos la mejor opción tanto peninsular como localmente, llegando a un gran auditorio gracias a nuestra amplia cobertura. Promovisión, la televisión que va contigo. Equino, un mundo de caballos, un programa para la gente del caballo, donde hablaremos acerca de todo lo referente a los equinos. Con la conducción de Eric Patrón y Aremia Aguayo. Sintonízanos todos los sábados a las 10 a.m. y la repetición los miércoles a las 5 p.m. por Promovisión, la televisión que va contigo. Todo lo referente a los artistas del momento, llevándote en exclusiva videos, top 5, presentaciones y conciertos, donde lo mejor de la música estará en tensión. No te lo pierdas lunes 7 p.m. y miércoles 6:30 p.m. por Promovisión, la televisión que va contigo. Y estamos de regreso, las preguntas empiezan a generarse, ya les agradecemos que se estén comunicando con nosotros desde lugares que están muy remotos, gracias por estarnos sintonizando, y bueno, pues seguimos con más palabras clave. Yo creo que derivado de esa forma en que los partidos van seleccionando a sus precandidatos, a sus candidatos, la forma en que se ejercen los recursos, la manera en que se destinan millones a las campañas, va generando en el público, en la ciudadanía, un cierto rechazo a lo que es la participación en el proceso electoral. Se ha manejado, yo creo que a partir de las elecciones intermedias de 2009, de manera mucho más contundente, la idea de voto nulo, de votar de manera que se anule el voto. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Dulce María Sauri, vamos a correr su tiempo. ¿Qué le parece esta idea del voto nulo? Indudablemente hay un profundo malestar ciudadano. Hay una sensación de que la política no remedia los problemas que vive la gente en forma cotidiana. En 2009 yo promoví el voto nulo como una manera de alertar, como una manera de incitar a quienes habrían de ser electos diputados al Congreso de la Unión para promover las reformas profundas que este país necesita. Se lograron cosas. Esta legislatura, la de 2009, logró promover las reformas a la legislación electoral, logró también iniciar, hasta casi dejar, una reforma del Estado, aunque finalmente se descarriló. Pero en 2012, a mi juicio, la situación es diferente. Hay que tomar partido y hay que decidir el voto y a quién se lo damos.
Y en ese sentido es necesario fijarnos en los candidatos, llámense aspirantes, precandidatos o como se llamen. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuáles son sus resultados en las distintas funciones que han realizado? ¿Cómo se han entregado esta función? ¿Qué clase de compromisos tienen? A mí me parece, y estoy muy de acuerdo con un artículo que leí hoy de Antonio Salgado, que celebra que Andrés Manuel López Obrador haya nombrado ya a quienes va a pedirle que lo acompañen como secretario de Gobernación, de Hacienda, de Educación Pública. Me encantaría que aquí los candidatos al gobierno de Yucatán empiecen a decirnos quiénes van a ser sus colaboradores. Ya no quiero sorpresas de luego observar que a quienes nombran son aquellas personas que por alguna razón dieron más o colaboraron más en la campaña y no los más capaces. Gracias, Dulce María. Patricio Patrón, a propósito del llamado, la convocatoria al voto nulo, ejercerlo como una opción, ¿qué le parece? Para nada, no puedo estar de acuerdo con el voto nulo, con la abstención a la hora de votar. ¿Estamos en vivo? ¿De votar el micrófono? Sí, ya votamos el micrófono, pero bueno, no podemos estar de acuerdo porque es la oportunidad del ciudadano de decidir quién quiere, cómo quiere que lo gobierne. Es el momento para decidir quién va a ser nuestro empleado, quién va a manejar la casa grande de todos nosotros. Entonces sí hay que seleccionarlo muy bien. No se puede correr a ese empleado el día de mañana. Lo tenemos que tener por unos 3 años, a veces hasta 6 años lo tenemos que aguantar. Entonces hay que elegirlo muy bien, razonar muy bien, averiguar quién es, a quién representa, qué ha hecho anteriormente, si ha cumplido sus compromisos, si ha cumplido su palabra, quién lo respalda, para que no hayan esas sorpresas, que no son sorpresas, sino que nos dejamos engañar, muchas veces nos dejamos llevar, nos vamos olvidando, tenemos memoria corta, y creo que es importante, porque tomamos una decisión clave para el futuro de nuestras familias, de nuestra patria, que elijamos muy bien. Y votemos por alguien. Nos podemos equivocar en ese momento al decidir, pero creo que vale la pena razonar muy bien y decidir, y sí votar por una persona y por un partido político. ¿Qué les parece el comentario de que al anular el voto se está anulando el ciudadano? No creo que sea correcto. Me parece que es una elección, porque es distinto a abstenerse de ir a votar. Yo creo que quienes no van a votar finalmente están realmente manteniéndose al margen, pero quien fue a las urnas electorales en el 2009 o en otras ocasiones y consciente y deliberadamente por la falta de opciones que a su juicio puedan responder, anula el voto, ese ciudadano, esa persona está diciéndonos algo que el sistema político en su conjunto, que los políticos deberíamos de recoger y de estimar en todo su valor. Sin embargo, para el 2012, yo llamo a tomar decisiones y votar por la persona que finalmente convenza y al menos tengamos una expectativa de que nos va a responder. Por eso es tan importante no dejarnos llevar por la publicidad o por los rostros bonitos o por los spots que también se hacen para exacerbar nuestros sentimientos, sino ayudar a nuestro pensamiento, sino que veamos esas trayectorias. Por sus frutos lo conoceréis, no hay de otra. Gracias, Dulce María. Nos acercamos ya a la quinta palabra clave, que es precisamente los resultados que ustedes pueden estar previendo de la contienda, de la jornada del día 1 de julio. ¿Qué resultados piensa usted que se obtendrán, Patricio Patrón? Corre tiempo. Pues todo depende de los ciudadanos. Aquí son los grandes electores, son los que deciden, tienen la gran oportunidad, es el momento donde el ciudadano tiene poder, lo tiene en el voto, y va a depender pues de la participación, del entusiasmo. Mi partido tenemos muy claro que si queremos ganar, se tiene que generar entusiasmo en los ciudadanos, que salgan a votar masivamente, que haya una gran participación.
Tenemos como enemigo a vencer la apatía, que la gente diga que todo es lo mismo, que desgraciadamente hay una corriente que es fuerte, que está opinando eso, que está decepcionada de la democracia, de la alternancia, y tenemos que vencer eso. No todo es lo mismo, no todos somos iguales, no todos los partidos políticos son iguales, no todos los políticos, ningún ciudadano es igual a otro, todos somos diferentes, y ahí tenemos una amplia gama donde escoger a quién queremos que nos represente, que sea ese servidor. Hay un historial largo, hay hechos concretos, resultados de diferentes gobiernos, donde el ciudadano puede distinguir, comparar y decidir razonadamente, reitero esa palabra, como adulto, no como un niño chiquito a cambio de un dulce, de un regalo, de una camiseta, sino porque le van a dar la despensa o un trabajo a mi hijo o al sobrino, sino realmente pensando en el bien común, en el bien de todos nosotros que estamos en esta casa grande, que es Mérida, que es Yucatán y que es México. Ojalá que así sea. Por la forma en la que se va arrancando este proceso, que bueno, ni tan arrancando porque ya está bastante avanzadito, ¿ustedes piensan que el resultado será turbio, que se pueda judicializar un proceso? ¿Podemos hablar de eso en este momento o no? Mire, yo diría que a contienda competida, resultados inciertos, ¿verdad? Y vamos a tener una contienda muy competida. Estamos hablando de que en Yucatán hay 1.300.000 electores, que en el 2010 participó el 65% de esos electores, o sea, casi 900.000 personas acudieron a votar, que las elecciones concurrentes federales y estatales motivan aún más a participar. Entonces, de entrada, en la parte federal, yo me animo a pronosticar una elección competida de tercios, si es que Acción Nacional elige a la candidata adecuada. Va a ser un tercio un poco mayor, es altamente probable que sea Enrique Peña Nieto. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador y quien resulte candidata del PAN, seguramente van a entrar en una campaña muy intensa y va a haber resultados muy de tercios. Y en el Estado, el PRI ya tiene a su candidato, tiene a Rolando Zapata Bello, que por cierto, hasta el 31 de marzo sabremos si en Yucatán va a haber o no coalición de partidos para la elección de gobernador, pero ya lo tiene el PRI. Acción Nacional lo definirá el 5 de febrero, y en Yucatán hay una larga tradición de contiendas competidas. Nadie puede decir de entrada que ya alguien ganó o alguien perdió, sino que vamos a ver una gran participación. Y además está la enorme incógnita de la concurrencia. No sabemos esto, cómo va a ayudar o va a afectar o beneficiar a determinado partido o determinado candidato. ¿No creen ustedes que el estar atrayendo la marcación, por así decirlo, que haya elecciones federales, distrae un poco de lo que es la reflexión de el territorio propio? No lo creo. Yo creo que la elección municipal, la estatal, llama mucho más la atención aquí en Yucatán, por lo menos. Los municipios se centra en la elección municipal, es la que genera más entusiasmo, más conflictos igualmente. Posteriormente la candidatura por el gobierno estatal también tiene mayor interés, y por último la elección federal. A pesar de que los medios de comunicación masivos y todo van a cubrir mucho más las elecciones federales, sentimos mucho más cerca las elecciones para presidente municipal y para gobernador. Y ahí se va a centrar, ahí concuerdo con la licenciada Dulce María, que se va a centrar muchísimo una contienda competida, complicada, difícil, y que esperemos que se cumpla con la ley desde el inicio, que los gastos no sean excesivos, que no haya coacción o presión sobre el voto, que sean ciudadanos libres, que elijan razonadamente. Pero para esto es fundamental que funcionen las autoridades electorales, no que se dediquen a hacer autopsias una vez que ya se murió, empiecen a ver de qué se murió. No nos interesa, sino que actúen proactivamente,
cuando a todas luces, cuando cualquier ciudadano con un lápiz y un cuaderno puede sacar la cuenta de cuántos espectaculares, de cuántos está tirando en las calles, en volantes y demás, y la autoridad electoral finge demencia. Ese es un problema. Tienes toda la razón, y tú lo decías, Carmen. Todos los ciudadanos ven que hay un exceso en las campañas, pero la autoridad electoral no lo ve, increíblemente. Yo creo que es algo clave, que ahí se empiece a demostrar que se quiere cumplir con la ley. Ahí tenemos otra palabra clave. Hemos terminado ya las palabras clave previstas, pero en la siguiente media hora tendremos las preguntas que están llegando. Hay algunas que, bueno, ya que las tengan ustedes se van a dar cuenta de que nos están viendo y lo que piensan acerca de cómo está el ánimo político en estos momentos. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más. Gobernadores, la pregunta es... Todas las noticias del espectáculo, invitados, cortometrajes y muchas sorpresas más las podrás encontrar aquí en Enlace TV. Acompaña a nuestros conductores Brenda Cruz y Rigel Alonso de lunes a viernes por Promovisión, la televisión que va contigo. Este es tu espacio publicitario. Incrementa tus ventas con nosotros. Promovisión. Contáctanos al 948-1111. Somos la mejor opción tanto peninsular como localmente, llegando a un gran auditorio gracias a nuestra amplia cobertura. Promovisión, la televisión que va contigo. Te esperamos en tu programa VIP, donde te llevaremos todo lo ocurrido en los eventos y acontecimientos de las celebridades y personalidades más destacadas de la sociedad. No te lo puedes perder, todos los lunes 7:30 y miércoles 7 p.m. por Promovisión. Este es tu espacio publicitario. Incrementa tus ventas con nosotros. Promovisión. Contáctanos al 948-1111. Somos la mejor opción tanto peninsular como localmente, llegando a un gran auditorio gracias a nuestra amplia cobertura. Promovisión, la televisión que va contigo. Todas las noticias del espectáculo, invitados, cortometrajes y muchas sorpresas más las podrás encontrar aquí en Enlace TV. Acompaña a nuestros conductores Brenda Cruz y Rigel Alonso de lunes a viernes por Promovisión, la televisión que va contigo. Conocer un programa de otro nivel por el canal 29 de Promovisión, donde encontrarás temas juveniles muy interesantes. Solo aquí en Otro Nivel. ¿Qué tal? Les saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Yucatán. Nuestros reporteros siempre están en el momento justo en que se genera la noticia de interés local y sus notas son presentadas por los conductores Arturo Lupercio y Paulina Alarcón con la frescura y seriedad propias del periodismo. Vieron ustedes que aquí en el corte comercial nosotros seguimos platicando y los exgobernadores siguen platicando y siguen compartiendo experiencias. Les invitamos a que nos llamen 948-1111 y participen de esta mesa. Se ha comunicado con nosotros Patricia Solís del Sindicato del Poder Judicial. Dice, hay que tener cuidado con las elecciones. Los ciudadanos tienen que estar muy atentos con estas, pues el Instituto Electoral ya forma parte del Poder Judicial. Mucha vigilancia por parte de la ciudadanía. Gracias, Patricia Solís. Nos pregunta Marta. Una observación nada más. Sí. Lo que forma parte del Poder Judicial del Estado es el Tribunal Electoral del Estado. El IPEPAC es un órgano constitucional autónomo. Esa característica tiene de acuerdo a la Constitución Federal y a la Constitución de Yucatán. Por sí mismo no es vinculante lo que no es vinculante a ninguno de los tres poderes. Aunque el tribunal, que es el que al final de cuentas decide, sí depende del Poder Judicial. Tenemos por Facebook, gracias por estar utilizando este medio, a Carlos Raúl Pérez Lugo, que pregunta, buenas noches, tengo una pregunta para los exgobernadores. La pregunta es, a ver a qué les suena, ¿cuáles son los 3 libros que han marcado su vida? Patricio Patrón, por favor. Bueno, es una pregunta de moda, comentábamos ahorita, no hay uno especialmente, mi vida, a pesar de haber sido un lector muy fuerte y pues te van marcando los libros, especialmente en mi niñez y mi juventud. Pero quisiera pues señalar uno que sí hay una influencia, por lo menos en mi carrera
política, en la parte social, que desde muy pequeño empecé a sentir México bárbaro, particularmente en el capítulo de Yucatán, de que hablaba de los latrocinios terribles de la época en que era la gran oportunidad de Yucatán, el gran boom económico de Yucatán, que es una época muy especial, porque es admirable la generación de riqueza, la generación cultural que se da en ese mismo tiempo, pero donde unos cuantos gozan de esa riqueza y la gran mayoría sigue en una situación de pobreza extrema, o peor aún, empieza a ser una semi-esclavitud muy grave. Pero también ese libro trajo cosas interesantes de que no todo lo que se decía ya era cierto. Es cierto, la esclavitud de la tienda de raya, la necesidad de mano de obra, y en vez de buscar pagar bien, se buscó tenerlos como esclavos y tenerlos controlados, y ahí creo que se perdió la gran oportunidad. Una generación genial de yucatecos pierden una gran oportunidad de modernizar Yucatán. Siguen pensando como encomenderos y no como empresarios modernos que pudieron haber sido. Pero también John Kenneth Turner tiene una serie de exageraciones, y me acuerdo que mi primera investigación, tendría yo 13 o 14 años, es cuando comparo el salario que se pagaba en ese momento por cortar 2,000 pencas de Nequén, que es lo que hoy también se tiene que hacer en el campo. El jornal agrícola está basado estaba basado hasta hace 15, 20 años, cuando el Nequén regía el campo yucateco, en el corte de 2,000 hojas, que está como en 70, 80 pesos. Para empezar a conocer el salario, ¿no? El jornal agrícola. Y lo que se pagaba en esa época alcanzaba para mucho más de lo que alcanza el día de hoy el jornal agrícola. O sea, nada más para que veamos la situación también de que no todo lo que se lee, no todo lo que se dice es tan cierto, a pesar de que sí, lo más grave era la esclavitud de facto que se daba en las haciendas yucatecas. Pues sí le marcó entonces en México bárbaro. Dulce María. Bueno, yo diría que a mí, en libros que leí en mi niñez, me gustó mucho Julio Verne, y leí especialmente 2 años de vacaciones, leí Viaje al centro de la Tierra, leí 20,000 leguas de viaje submarino, y eso me abrió el mundo. Supe a través de las aventuras de Doc Savage, no es de Julio Verne, donde se encontraba Antofagasta, cuando yo tenía 9 años de edad. Por otra parte, El sabor de lo prohibido, que siempre la lectura te lo trae, me lo dio Enrique Jardiel Poncela. Leí Pero hubo una vez 11,000 vírgenes, leí La Tournée de Dios, porque esos estaban encerrados en el librero del cuarto de mi mamá, y yo encontré la llave. Sí, y luego, porque también yo fui lector de Jardiel Poncela. Es lo más sabroso. ¿Y también se escabulló para leer? No, yo fui lector de lo que me caía en las manos. Fui poco disciplinado en la lectura, bueno, en casi todas las cosas de mi vida, desafortunadamente, pero... Y también, lo digo sin ninguna reserva, soy una adoradora de la ciencia ficción. Isaac Asimov, La Fundación, y me gusta mucho cuando los científicos deciden escribir ciencia ficción, porque para mí es que sus teorías, que no se atreven a exponer científicamente, lo hacen a través de las novelas. No me gustan los libros de los cowboys en el espacio, esos no. Me gusta Arthur Clarke, me gusta Ray Bradbury, esos son los libros que me gustan, me dan una enorme satisfacción. Y ahora, en relación a Kenneth Turner, yo podría decir que también está, y ahora estamos celebrando los 100 años de su nacimiento, el libro de Fernando Benítez, Ki, el drama de un pueblo y una planta, que arranca precisamente en la época del auge de la exportación de la fibra de Nequén, y llega hasta 1956. Y ahí encontramos el drama del pueblo de Yucatán. No es el momento ni la ocasión de analizarlo y discutirlo, pero sería enormemente interesante hacerlo en un futuro. Pues ojalá que se diera la oportunidad. Aquí está una pregunta para Dulce María Sauri. Nema Josecita Bolio pregunta si le gustaría volver a ser gobernadora. Bueno, lo intenté ser candidata del PRI al gobierno del estado en 2006, a fines de 2006, y no lo logré. Entonces, de haberme gustado, pues sí, de haber podido, pues no.
¿Le sigue atrayendo la idea? Yo creo que ya el momento y el tiempo para eso ya pasó. Bueno, vamos a hacer un corte comercial, regresamos con más aquí en Las Palabras Clave. Todo lo referente a los artistas del momento, llevándote en exclusiva videos, top 5, presentaciones y conciertos, donde lo mejor de la música estará en tensión. No te lo pierdas lunes 7 p.m. y miércoles 6:30 p.m. por Promovisión, la televisión que va contigo. Te esperamos en tu programa VIP, donde te llevaremos todo lo ocurrido en los eventos y acontecimientos de las celebridades y personalidades más destacadas de la sociedad. No te lo puedes perder, todos los lunes 7:30 y miércoles 7 p.m. por Promovisión. Este es tu espacio publicitario. Incrementa tus ventas con nosotros. Promovisión. Contáctanos al 948-1111. Somos la mejor opción tanto peninsular como localmente, llegando a un gran auditorio gracias a nuestra amplia cobertura. Promovisión, la televisión que va contigo. Todas las noticias del espectáculo, invitados, cortometrajes y muchas sorpresas más las podrás encontrar aquí en Enlace TV. Acompaña a nuestros conductores Brenda Cruz y Rigel Alonso de lunes a viernes por Promovisión, la televisión que va contigo. ¿Qué tal? Les saludamos con mucho gusto desde la ciudad de Yucatán. Nuestros reporteros siempre están en el momento justo en que se genera la noticia de interés local y sus notas son presentadas por los conductores Arturo Lupercio y Paulina Alarcón con la frescura y seriedad propias del periodismo. Todo lo referente a los artistas del momento, llevándote en exclusiva videos, top 5, presentaciones y conciertos, donde lo mejor de la música estará en tensión. No te lo pierdas lunes 7 p.m. y miércoles 6:30 p.m. por Promovisión, la televisión que va contigo. Conocer un programa de otro nivel por el canal 29 de Promovisión, donde encontrarás temas juveniles muy interesantes. Solo aquí en Otro Nivel. Estamos de regreso, le recordamos el número telefónico 948-1111, llámenos todavía, nos queda un poquito trecho de programa, pero aprovechenlo. Aquí tenemos una pregunta para los dos. ¿En su gobierno hubo funcionarios que se hicieron ricos? Patricio Patrón. No puedo asegurar, pero tomamos las medidas para que esto no se pudiera dar. Procuramos que esto no se diera. En los casos que descubrimos a alguien que las cosas no estaban muy claras, despedíamos a esa persona. Ni siquiera esperábamos a que se dieran los datos. Inmediatamente se le hacía un lado y se investigaba a fondo cualquier manejo irregular que se haya hecho. Desde secretarios de Estado hasta el más humilde funcionario fue plenamente revisado y sobre todo se pusieron medidas, la Contraloría, la organización en general por parte del gobierno, obligaba a una serie de procedimientos que transparentaban el manejo del dinero público, que hacían los procesos mucho más limpios y los resultados ahí están. Ahí está la obra pública sin precedente, ahí están los proyectos de modernización del Estado, ahí está la posibilidad de acercarse cada año a hacer un presupuesto comunitario, que lo hacíamos, invitábamos a las cámaras, empresarios y todo el dinero se mostraba dónde estaba. De que no puedo garantizar que haya alguien que haya hecho mal manejo de los recursos, no lo puedo garantizar, no puedo meter las manos al fuego por alguien y decir, no, estoy seguro que nadie tocó ni un peso. En un país, en un estado donde desgraciadamente existe corrupción, es probable que haya habido gente que haya hecho mal uso del dinero público, pero estoy seguro que fueron los menos y ahí, repito, están los resultados. Dulce María, ¿en su gobierno hubo funcionarios que se hicieron ricos? Yo diría que hubo personas con gran capacidad económica que fueron funcionarios públicos e hicieron su trabajo en forma eficaz y transparente. Me refiero específicamente al secretario de Desarrollo Económico del Estado, una persona de una familia, un empresario de muchos recursos económicos, que lo
lo hizo y lo hizo desinteresadamente. La ventaja de haber sido gobernadora hace 20 años es que se puede ver con claridad qué tanto de lo que se decía era real y qué tanto era parte también de las calenturas o de las luchas políticas de la época. Recuerdo con el programa de desarrollo de la zona enequenera, que significó, pues, fue el gran cambio estructural de la economía yucateca relacionada con el Enequén, que hicimos un folleto que se distribuyó en todo el estado con una relación pormenorizada, obra por obra, beneficiario por beneficiario, de muchísimos proyectos de inversión que se hicieron, que hubo errores en las impresiones, desde luego. Recuerdo particularmente un proyecto donde decía que habían ido 20 borregos y que solo llegaron 18, pero hubo una efectiva Contraloría Social en esos reclamos, porque la gente decía, aquí dice esto y ustedes les falta esto. Y todavía no teníamos y no teníamos ni ley ni nada, pero lo que teníamos, que es insustituible, era voluntad y convicción. Yo sigo pensando que no hay ley que sustituya eso, que si no hay la voluntad, podemos estar siempre inventando maneras de darle la vuelta a las cosas, pero no logramos el objetivo preciso. Y en aquella etapa, estoy hablando de 1993, fue muy complicado, muy difícil, recibimos buenas amarreadas, pero yo creo que valió la pena. Esta pregunta entonces la descarto. ¿Cuál consideran que ha sido el mayor acierto y el mayor de sus errores? Digo, cada quien hará ese balance. Si desean hacerlo aquí públicamente, pues yo les invito a que lo hagan. Patricio Patrón, ¿está en condiciones de hacerlo? Bueno, no es fácil, pero bueno, qué bueno. Esas son las preguntas buenas, interesantes de volar. Yo creo que precisamente tratar de ser un gobierno honesto, transparente, donde estuvieran claras las cosas del gobierno, creo que fue el mayor acierto. Que hayamos invitado a los ciudadanos. Te quiero decir que de mi gabinete de 14 personas, solo 2 eran militantes de mi partido, los otros 12 no eran militantes de mi partido, eran ciudadanos comunes y corrientes. Creo que fue de los grandes aciertos. El trabajo en educación, en salud y en obra pública, creo que también fueron de éxito. De errores seguramente hay muchos. No quisiera poder haber aclarado más todo. Ahorita no se me viene a... Que siempre se acuerda de los aciertos, ¿no? Sí, uno se acuerda más de los aciertos o es más fácil hablar de los aciertos. O más fácil hablar de los aciertos. Sí. Bueno, yo diría que el principal acierto que tuve es entender que el gobierno no es para pasársela bien, sino para buscar realizar las reformas y las transformaciones estructurales, por más complejas que éstas sean. Esto me llevó a abordar el tema de la reestructuración y del cambio estructural de la economía yucateca más complicado yo diría de que buena parte de la historia económica del Estado, que fue poner fin a un ciclo que lamentablemente se había prolongado ya durante años, causando no solamente daños económicos, sino principalmente en la moral de los yucatecos. Ese quizás es mi principal acierto como gobernante. ¿Y error? Me comprometí. Y error, ahí es donde digo, es más difícil, pero puedo citar que he tenido errores de apreciación. Y muy particularmente voy a hablar del 2006, cuando intenté ser candidata al gobierno del Estado, por la vía electoral. En el otro caso fui electa por el Congreso del Estado, en 1991. No entendí bien a bien el tipo de fuerzas a las cuales me enfrentaba. Me vi a mí misma como una persona que intentaba ser candidata de un partido que había sido derrotado en toda la línea por el Partido Acción Nacional, entonces en el gobierno, y que tenía pocas posibilidades de ganar. Y no me veía a mí misma como me veían los demás. Ese es quizá mi principal error de apreciación. Ahora, errores de procedimiento y de práctica, debo de haber tenido un montón, ¿verdad? Oigan, pues aquí tenemos una
Un comentario del señor Gonzalo Bolio: apoya la votación y no está de acuerdo con el voto nulo. Gracias por mencionarlo. También Miguel González se comunicó, felicita el programa, gracias. Y les comenta Felipe Solís, ¿qué opinan de la falta de diálogo entre los políticos? Bueno, yo quisiera antes de nada entrar a los errores. Yo creo que hay el de apreciación. Igualmente, las decisiones que tomé como gobernador, no sabía a qué me estaba enfrentando, a la enorme maraña de intereses locales y nacionales, que muchas veces crees que tienes aliados o crees que fulano, mengano o tales instituciones están para tal cosa, y de repente resulta que no siempre es así la situación. Creo que no supimos comunicar bien todo lo que estábamos haciendo. Me faltó defender algo que dije muchas veces, pero no tuve la capacidad de expresarme hacia afuera lo suficiente, de que yo no estaba participando, apoyando a algún candidato, ni dentro de mi partido, que no tuve candidato dentro del partido, que jamás apoyé a Xavier Abreu, lo repetí muchas veces, pero se creyó una leyenda negra por allá, y lo puedo decir claramente, no apoyé a Xavier Abreu, no era mi candidato, lo dije 1000 veces, pero desgraciadamente no se repitió lo suficiente, y lo puedo decir una y 1000 veces, y no medí lo que estaba pasando con eso, y el daño que le iba a causar a la imagen de mi gobierno, permitir que esa mentira se pudiera decir impunemente una y otra vez. Tenemos un minuto para despedirnos. Aquí hay otro comentario. Opinión sobre la posible intromisión del gobierno del Estado en el proceso electoral. Esto lo pregunta Román Kawich, de la colonia Nueva Cuculcán. Dulce María. Yo diría que allá, simple y llanamente, las autoridades electorales tienen que aplicar la ley y los ciudadanos tenemos que aplicar la sanción social. Los gobiernos, en los Estados Unidos, el presidente de la República, Barack Obama, va a ser candidato de su partido. Eso es posible hacerlo porque hay un estricto control por parte de las autoridades de los recursos que se emplean en las campañas políticas, de los medios que emplean los políticos para hacerlas. En México, mientras esto no se logre, los gobernantes tienen que sustraerse de realizar campañas electorales y mucho más de gastar el dinero público en hacer actividades de proselitismo a favor de su partido. Lamentablemente este es un problema real, hay que combatirlo. Muy bien, gracias Dulce María. Ya nos tenemos que ir, les agradecemos que hayan estado con nosotros. Y bueno, pues tienen muchos comentarios aquí, les felicitan a la exgobernadora, al exgobernador, muchas gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que se den otra visita por aquí, otra visitadita. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos ahora. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos para que la próxima semana nos acompañen a ubicar cuáles son las palabras clave de otro tema de interés para todos. Muy bien. Muchas gracias. No, mucho gusto. Ahora sí. Disfruta de tus vacaciones en el hotel más amigable de Cozumel, Hotel Cozumel & Resort. Contamos con amplias habitaciones totalmente equipadas. Tenemos un muelle privado donde se ofrecen tours y clases de buceo. Nada en la alberca más grande de Cozumel, donde puedes participar con toda tu familia en divertidas actividades con el staff. Disfruta de bebidas nacionales, alimentos incluidos en nuestros restaurantes y buffets. Goza del gimnasio, spa, shows nocturnos y nuestro bar karaoke. Contrata para tus eventos sociales nuestro centro de convenciones. Reserva ahora. Hotel Cozumel & Resort. Este es tu espacio publicitario. Incrementa